Cerca llego de tu corazón y no puedo contener mi adoración. Tan enamorada de ti que no importa lo que el mundo diga de mí. Cambias mi rumbo y te deleitas cuando paso tiempo yo contigo. Te daré adoración incontenible que no pueda detener mi amor. Cerca llego de tu corazón y no puedo contener mi adoración. Tan enamorada de ti que no importa lo que el mundo diga de mí. Cambias mi rumbo y te deleitas cuando paso tiempo yo contigo. Te daré adoración incontenible que no pueda detener mi amor. Danza, danza, que el espíritu te mueva. Danza, danza, que el espíritu te mueva. Canta, canta, que el espíritu te mueva. Canta, canta, que el espíritu te mueva. Grita, grita, que el espíritu te mueva. Grita, grita, que el espíritu te mueva. Que el espíritu te mueva. Que el espíritu te mueva. Cambias mi rumbo y te deleitas cuando paso tiempo yo contigo. Danza, danza, que el espíritu te mueva. Danza, danza. Corre, corre, que el espíritu te mueva. Corre, corre, que el espíritu te mueva. Canta, canta, que el espíritu te mueva. Canta, canta, que el espíritu te mueva. Danza, danza, que el espíritu te mueva. Danza, danza, que el espíritu te mueva. Que el espíritu te mueva. Que el espíritu te mueva. Queremos ser movidos por tu Espíritu Santo, Señor. Queremos ser movidos por ti, Señor, y darte toda la gloria y cantarte cuán grande eres tú, Jesús. El resplandor del Rey, vestido en majestad, la tierra gócese, la tierra gócese, se envuelve así en luz. Las tinieblas oirán, pues tiemblan a su voz, tiemblan a su voz. Grande es nuestro Dios, cántalo grande, nuestro Dios, todos verán grandes, grandes, nuestro Dios.
Toda la gloria es para ti, Jesús. Al estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti, cuando veo la grandeza
de tu dulce amor y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti. Estar en la presencia de tu divinidad y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad, te adoro a ti, te adoro a ti. Cuando veo
en nuestro corazón el querer como el hacer, Señor, de buscar cada día más de ti, más de tu presencia, Señor. Te adoramos y te exaltamos, te damos todo, Señor, lo que tú te mereces, Señor, la honra y el honor. Te damos nuestras vidas y nuestros corazones rendidos, Señor, a ti. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muy buenos días, mujeres, sean muy bienvenidas a esta transmisión. Qué bueno que te estás conectando el día de hoy. Estamos unidas en un mismo sentir, alabando al Señor. Y bueno, yo espero que hayas disfrutado de este tiempo con el Señor. Y bueno, quiero animarte a que te sigas conectando cada día para poder estar juntas en armonía, como lo dice en la palabra, para que podamos estar conectadas a su espíritu, viendo lo que el Señor tiene cada día para nosotras, ¿verdad? Y bueno, pues quiero darle una fuerte, calurosa bienvenida a nuestras invitadas por primera vez. Si tú te estás conectando por primera vez, haznos saber, por favor, escribiéndonos ahí, invitada especial, hashtag invitada especial. Por favor, en tu pantalla te está apareciendo un número de WhatsApp y un número de correo donde tú te puedes comunicar con nosotras y nosotras vamos a comunicarnos contigo para darte una bienvenida, para aclararte dudas. Estamos para servirte, ¿sí? Si tú necesitas oración o tienes alguna duda, estamos ahí para servirte. Y bueno, quiero decirles que pues no se dejen de conectar. Ya saben que nuestras transmisiones están todas en YouTube y yo espero que en estos días que no hubo reunión hayas podido entrar al canal, ¿verdad? Y estar viendo, porque pues esto es de nuestro pan de cada día, como decimos, ¿no? Y no quiere decir que por eso vaya a sustituir la palabra de Dios o la oración, pero pues si tú tienes tiempo, aprovechemos, como dice la Escritura, los tiempos son malos, así que debemos aprovechar el tiempo, ¿sí? Y qué mejor manera que escuchando la palabra de Dios, ¿verdad? En todo tiempo. Bueno, pues quiero que me acompañes, por favor, a Corintios, 2 de Corintios 8:6. Vamos a darle gracias a Dios por nuestras ofrendas y nuestros diezmos, ¿sí? Y dice: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Lo que hayamos propuesto en nuestro corazón, eso es lo que debemos de dar, ¿sí? Pero aquí lo importante es que lo demos con alegría, porque dice que Dios ama al dador alegre. Si nosotros no estamos alegres dándole al Señor, pues no estamos en la gracia de Dios, ¿verdad? Que Dios nos esté amando, porque si lo damos de mala gana, a nadie nos gusta que nos den nada de mala gana, ¿verdad? Que nos den así como con una o por obligación. A veces nos ofendemos, ¿verdad? Si alguien no nos da ni el saludo de buena gana, nos podemos ofender. Imagínate a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a darle con alegría, ¿sí? Así sea lo que tú tengas, poco o mucho, pero con alegría, lo que dispongas en tu corazón. Claro que el diezmo, pues dice que la palabra de Dios que le pertenece a Dios, ¿verdad? Pero si tú tienes una ofrenda voluntaria y en tu corazón has dispuesto, tal vez poco, mucho, lo que sea, pero que sea con alegría, porque aquí es lo más importante, que Dios ama al dador alegre, ¿sí? Entonces, qué padre que lo demos con alegría y no que nos estemos ahí, pues lo tengo que dar o pues ni modo, ¿verdad? O pensando que te va a faltar. No pienses así. Dios ama al dador alegre. Si me acompañas, vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por estas ofrendas y estos diezmos. Señor, te suplicamos que tú los bendigas, que tú suplas, Señor, cualquier necesidad en este momento de todos los hogares que están abriendo, Señor, ahorita para escuchar tu palabra,
Te rogamos, Señor, que tú prosperes a esas dadoras alegres, Señor, en esta hora. Que en su corazón se llene de gozo, de alegría, Señor, por darte, Señor, por darte a ti, que eres un Padre bueno, que eres un Padre misericordioso, Señor. Gracias te damos, Señor, porque tú eres fiel, porque tú cumples todas tus palabras, Señor. Y a ti clamamos y a ti, Señor, rogamos, Señor, que tú suplas, Señor, conforme a tus riquezas en gloria, cualquier necesidad que les sea necesaria, Señor, a cualquiera de tus hijas en este momento. Gracias, Padre, por tu prosperidad, gracias por tu amor, gracias por tus bendiciones, gracias, Señor, por tu fidelidad. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Bueno, y en la pantalla te está apareciendo el número de cuenta donde tú puedes hacer tus aportaciones. Si es difícil para ti, bueno, puedes venir aquí a las instalaciones de lunes a viernes en horarios de oficina pues protegida, ¿verdad? Y bueno, no te desanimes, por favor, queremos decirte que pues ya falta menos. Yo sé que muchas ya quieren venir aquí a la congregación, pero pues ya falta menos, no se desanimen, de verdad. Tenemos que ser pacientes, dice en el Salmo 40, pacientemente esperé al Señor y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso, ¿sí? El Señor nos escucha, pero tenemos que ser pacientes. Pacientemente debemos de esperar y mientras esperamos, dice aquí, escuchó mi clamor. Quiere decir que debemos de estar clamando a Dios y entonces Él dice que se inclinará a nosotros, ¿verdad? Se inclina, dice, y nos escuchará. Y luego dice, me sacó de esa desesperación. Si tú ya te estás desesperando, desanimando, ¿verdad? Por la situación o por el tiempo, confía en el Señor, espera pacientemente, clama al Señor y vas a ver cómo vamos a estar muy pronto en este lugar, alabando todas juntas. Pero mientras tanto, pues conéctate cada martes, cada jueves, cada domingo. Sabes que tenemos nuestras reuniones, son de gran bendición. Compártelas con tus amigas, familiares, con todas las personas que tú creas que les va a bendecir. O sea, a todas, ¿verdad? No creo que alguien diga que no le bendiga, pero aprovechemos, por favor, no te pierdas ninguna de las conexiones. Si por alguna razón no puedes verla en el momento, en vivo, pues ahí están en el canal, ¿sí? Amistad Las Torres, y ahí puedes entrar al canal y están todas las pláticas, todas las conferencias, ¿sí? Pues gracias, que Dios te bendiga. Prepara tu corazón, prepara tus oídos, prepárate un cafecito o un tecito, pero más que nada prepara tu corazón y tus oídos, ¿verdad? Para que escuches la palabra de Dios, que va a ser de gran bendición. Gracias, que Dios te bendiga. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte, estar contigo nuevamente, platicar contigo y espero que estés muy bien en tu casa, con toda tu familia, que se encuentre muy bien. Y bueno, les extrañamos mucho, pero ya falta menos, como dice el pastor. Y hoy quiero hablarles acerca de las tormentas. Estamos atravesando un tiempo de tormenta. Yo no sé cómo te ha ido a ti, pero creo que hemos pasado tiempos difíciles. Las tormentas dejan a su paso mucha desolación, mucha tristeza, mucha angustia, pero anímate, Dios al final hace grande bonanza y lo vamos a ir viendo. Hay diferentes tipos de tormenta, hay unas con vientos muy fuertes, otras con lluvias muy fuertes, otras con truenos y relámpagos, otras que devastan todo a su paso.
Para cuando acabe la tormenta, nosotros no vamos a salir igual. Y yo recuerdo cuando era joven y iba a la escuela, trabajaba, llegaba feliz a mi casa. Después de una tempestad, después de una tormenta, yo llegaba contenta porque había sorteado la tormenta. Había evitado que los carros me empaparan, había brincado charcos, me había enlodado, me había despeinado si traía la tormenta mucho viento, pero al final llegaba contenta a mi casa porque había pasado por una tempestad, había pasado por una tormenta. Y eso es lo que yo quiero transmitirte esta mañana, que vamos a regresar contentas a nuestra casa, vamos a regresar con gozo porque pudimos haber sorteado la tormenta, porque no importa qué tan duro estuvo la tormenta, vamos a regresar a casa felices después de haber pasado. Pero en lo que no pasa, en lo que dura este proceso, tenemos que buscar la forma de poder salir adelante, de salir victoriosas. Y déjame decirte que la única manera que nosotros vamos a salir victoriosas de esa tormenta es con la ayuda de Dios, agarrándonos, aferrándonos al poder de Dios, a la mano de Dios, porque es el único que puede aplacar nuestras tormentas, es el único que puede traer paz a nuestra vida después de una tempestad. Hace 8 días nos hablaba la pastora y nos decía que Dios mismo es nuestra fortaleza, que la vida es un desafío constante, nos deja sin fuerza, agobiados, cansados, sin ánimos. ¿Cómo te has sentido tú este año? ¿Sin ánimo, agobiado, temerosa, angustiada, llena de temores? Pero déjame decirte que no estamos solos. Dios está con nosotros. Dios siempre está en nuestras vidas. Y dice en Isaías: no temas, no te desanimes, yo estoy contigo. Yo soy tu Dios, el que aplaca las tormentas, el que habla a tus tempestades, el que trae la paz a tu vida. Ese es el Dios que tenemos, aquel que nos ayuda a atravesar cualquier tipo de tormenta, el que nos da paz. Y a Él tenemos que acudir en estos tiempos. Solo Él es el único que nos puede llevar de la mano a través de estos tiempos tan difíciles. No te desanimes. Y muchas veces yo misma le hago preguntas a Dios y le digo: ¿por qué envías la tormenta? ¿Por qué estamos pasando por tormentas? ¿Nos quieres castigar? Y no, Él dice que puedo escuchar que Él dice: te hago pasar por tormentas porque quiero que crezcas, porque quiero que seas diferente, porque no quiero que te quedes igual. Y le pregunto: Señor, ¿cómo me vas a sacar de esta tormenta? Y puedo escuchar que Él me dice: con mi presencia y con mi palabra. Mi presencia es el lugar más seguro en el que tú puedes habitar confiada. Mi palabra, mis promesas, tú puedes acudir todas las veces que sean necesarias, todas las veces que necesites ayuda. Venir a mí los que están cansados y trabajados. Yo soy el Dios que te doy paz y no te lo doy como el mundo la da. Yo te doy una paz diferente, una paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Por qué estás afanada? ¿Por qué estás angustiada? Pon tus cargas delante de mí, pon tus peticiones delante de mí y yo haré grande bonanza. Esas son las promesas que tenemos en Cristo. Y Dios siempre responde mis preguntas. Siempre hay una respuesta en Cristo para todas las preguntas, para todas las dudas, para todos los temores que podamos tener. Y bueno, este tema fue un poquito infundado cuando yo leí el libro que estamos llevando en el discipulado. No te lo puedes perder, acércate. Tenemos conexiones en diferentes horarios, de verdad es de mucha ayuda. El libro es del señor Max Lucado y se llama Afanosos por nada. Entonces, después de haber leído, viene una meditación donde él dice que tenemos un Dios el cual
puede hablarle a nuestras tormentas, el cual puede hablarle a nuestros problemas, el cual puede darnos paz y es el único que nos puede ayudar. De ahí más o menos yo estuve meditando y dices, es verdad, Él es el único que puede hablar a nuestras tormentas, es el único que puede extender su mano y salvarnos. Pero bueno, vamos poco a poquito. Yo quiero que veamos unos ejemplos acerca de personas que pasaron por tempestad y que no salieron igual. La primera de ellos son sus discípulos. Y este pasaje está en Mateo 8, 23, 27. Vamos a leerlo. Dice, y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que perecemos. Y él les dijo, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Tenemos a sus discípulos y la barca se encuentra en medio de la tormenta. Pero ellos sabían que Cristo estaba con ellos. Y yo te puedo decir lo mismo, Cristo siempre está con nosotros. Yo he pasado por tiempos muy difíciles en mi vida de enfermedad, de angustia, donde mi barca se hace para allá, para acá, pero yo sé que Cristo siempre está en mi barca. Al igual que sus discípulos ante las tormentas, también tenemos miedos. Muchas veces le gritábamos, Señor, sálvanos, sálvanos que perecemos. Nos vamos a ahogar, a veces sentimos. ¿Qué sientes tú en esta tempestad? ¿Qué estás atravesando tú? ¿Sientes que te ahogas? ¿Que el temor no se va? ¿Que las relaciones no están funcionando como deberían? ¿Que no hay suficiente para suplir tus necesidades? ¿Estás pasando por alguna enfermedad? ¿Has tenido pérdidas? Escucha a Cristo que también te dice, ¿a qué le temes? ¿A que no cumpla mis promesas? ¿Dónde está tu fe? ¿Hacia dónde estás mirando? ¿Has dejado de ver mis promesas y estás viendo solo problemas en tu vida? Es tiempo de conocer verdaderamente a Cristo. Es tiempo de que Él se ha revelado a nuestra vida de una manera diferente, como le fue a sus discípulos. Esto es lo más importante que sucedió en este pasaje, porque en otra versión de Lucas le dicen, Maestro, Maestro, sálvanos que perecemos. Y al final dicen, ¿quién es este hombre que aún calma las tempestades, que el viento y el mar le hacen caso? Lo vieron de una manera diferente. Ya no solo era su maestro, ya no solo era Jesús, ya no solo era su Salvador. Era aquel que calmaba sus tormentas. Era aquel que traía la paz a ellos. Era aquel en el que podían confiar. Era aquel que hace grande bonanza en nuestras vidas. Aquel que trae la calma, aquel que trae la paz a nuestras tormentas. Le fue revelado de manera diferente a los discípulos. Y sabes que a nosotros también se nos ha revelado ahora de manera diferente. Estamos reuniéndonos de manera diferente. Estamos conectados de manera diferente. Estamos usando tecnología que decíamos, no, eso no es para mí, pero ahora entramos a un Zoom, estamos a través de las cámaras y dices, wow, ahora entiendo que la palabra de Dios nunca se va a detener, que la palabra de Dios no tiene límites, que su poder no ha disminuido aún en esta tempestad, porque se nos revela de manera diferente. Hacemos cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Hemos aprendido a conocerle de otra manera. El siguiente pasaje es Pedro. Vamos a ir más adelante, Mateo 14, por favor, del 22 al 23. Y es cuando Jesús anda sobre el mar. Pedro también sentía la tormenta sobre él. La barca estaba en medio de las olas, azotada por el mar.
Remaban fatigados porque los vientos le eran contrarios. Vamos a leer un poquito, dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces les respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzaron a hundirse. Dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Y vemos este pasaje, y muchas veces así estamos nosotros ya, afligidos. Hemos remado mucho contra corriente, estamos cansados. Y le decimos: sálvame, Jesús, sálvame, porque me hundo. Y sabes que Pedro estaba muy bien caminando sobre las aguas. Pero en el momento en que él vio las olas tan grandes, las tormentas tan fuertes, él dejó de mirar a Jesús y se hundió. Y Jesús le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Así como Pedro, también Cristo quiere enseñarnos nuevos caminos para andar, lo sobrenatural, lo que no conocemos, y lo hace con un propósito, porque quiere probar nuestra fe. ¿Has cambiado tu fe en esta tormenta? ¿Ha disminuido tu fe? ¿Te has sentido que no tienes fe? Hemos pasado por muchas cosas que se han puesto a prueba, pero ¿sabes qué? Dios siempre está con nosotros para extendernos la mano, como le hizo a Pedro. Cuando Él extiende su mano hacia nosotros, nosotros podemos tener la seguridad de que no vamos a hundirnos. Nosotros podemos tener la seguridad de que Él siempre está con nosotros. Hemos tenido que aprender a comunicarnos entre los nuestros. El confinamiento nos ha devastado. Yo creí que podía comunicarme con los míos, pero no, me medio comunicaba. Ahora he tenido que aprender a comunicarme mejor. Y cuesta, a veces las cosas no son como uno quiere. Puedo ver a mis hijos que también ya están cansados del encierro. Estamos viviendo cosas que ni siquiera nos imaginábamos. Nuestra fe va a ser probada. Nuestra fe tiene que crecer. Nuestra fe tiene que superar los vientos contrarios, sabiendo que Él está listo para salvarnos. Vamos a pasar al tercer pasaje, y es sobre Jonás. Jonás estuvo en medio de una tormenta. Qué gran tormenta. Pero ¿sabes qué? Dios utiliza las tormentas para hacernos crecer y ayudarnos a entender que aún en medio de la tormenta nosotros tenemos que obedecerle. Vamos a leer solo algunos puntos de Jonás en el capítulo 1. Es muy largo el texto, pero vamos a leer los puntos más importantes. Jonás, en el capítulo 1, en el verso 2, Dios le dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nube que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había dispuesto a dormir.
Más adelante en el verso 10 dice: y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia de Dios, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar se ha ido embraveciendo más y más. Él respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará. Porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre nosotros. Y Dios tenía preparado para Jonás un gran pez. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Podemos ver en este pasaje cómo a Jonás se le dio una encomienda. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Tú puedes sentir lo que Jonás sentía por haber desobedecido a Dios, porque en el capítulo 2 hay una oración que habla de esto. Sí, dice en el verso 2 del capítulo 2: invoqué en mi angustia a Dios y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas sus ondas y todas sus olas pasaron sobre mí. Así se sentía Jonás, ¿sí? Jonás sentía una angustia, sentía que le rodeaban las corrientes, que las olas del mar pasaban sobre él. Las aguas le rodeaban hasta el alma, sintió angustia y clamó a Dios. Y finalmente dijo: pagaré a Dios lo que le prometí. ¿Qué fue lo que hizo finalmente Jonás? Obedecer a Dios. ¿Sí? Tal vez tú estás huyendo de Dios, alejándote de Él, te estás enfriando, ya no sientes lo mismo y no quieres estar en su presencia. Es un grave error. Su presencia es el sitio más seguro que nosotros podemos tener. Tal vez quieres hacer tu voluntad y no la de Dios. Un grave error. Vas a sentir angustia hasta el alma, como él la sintió. Porque aún en medio de la tormenta necesitamos entender su voluntad y debemos obedecerle. ¿Qué te está diciendo a Dios? ¿Qué te está hablando el Espíritu Santo? No estás haciendo mi voluntad, estás haciendo lo que tú quieres. No me estás obedeciendo, solo estás escuchando tu propia voz. No me estás buscando con todo tu corazón. Aún en medio de la tempestad sigue floreciendo tu orgullo. Tu orgullo es lo único que florece. No te estás acercando a mí, estás frío, estás lejano. No huyas de su presencia, mujer. Aún en medio de esta tormenta nosotros tenemos que obedecerle. Tenemos que buscarle, hacer las cosas que a Él le agradan. Él siempre nos va a ofrecer ayuda como se le ofreció a Jonás. Para Jonás el gran pez fue su salvación. Dios siempre tiene salvación para nosotras. Dios siempre tiene la ayuda que nosotros necesitamos. No huyas de su presencia. Aún en tiempos tan difíciles como esto, debemos obedecerle. Y el último pasaje es acerca de Pablo. Está en Hechos 27:13. Tampoco les vamos a leer todo, pero les voy a dar un poquito el contexto. Dice, en el 27:13, dice: soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levantaron anclas e iban costeando a Creta. Ya para el verso 18, pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. En el 20 dice: y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvación. Entonces Pablo, como hacía mucho que ya no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Podemos ver a Pablo en medio de la tempestad. Era prisionero, ¿sí?
Cualquiera pensaría que a Pablo lo detendría una tormenta para poder cumplir su propósito, su llamado. Pero no, Pablo no lo detenía nada. Pablo tenía una firmeza en su carácter, en sus palabras, en su forma de actuar. No lo detenía nada. Para servirle a Dios, para hablarle a otros, para ayudar a otros, no lo detenía nada, ni una simple tormenta. ¿Y sabes qué pasaba en ese barco? Que le preguntaban qué hacer a Pablo. Pablo es el que les decía que había que soltar partes del barco, que había que soltar inclusive el trigo, que había que soltar las amarras para poder seguir adelante. Se atrevió a decirles: señores, si me hubieran escuchado desde el principio, esto no habría sucedido. Y con una calma les decía: pero no teman, anímense. Dios en su bondad nos ha concedido protección a todos. Pablo sabía quién era su Dios. Pablo sabía a quién servía. A Pablo no lo movía nada por cumplir el propósito de Dios. Y nosotros tenemos que aprender de Pablo. Tenemos que permanecer firmes como Pablo, que nada nos pueda desviar del propósito que Dios tiene en nuestra vida. Tenemos que perseverar aún en medio de la tormenta a nuestro llamado, firmes en nuestro propósito. Al igual que ellos hicieron, tenemos que despojarnos de lo que nos estorba. Quítalo, no te ayuda, solo te va a detener. ¿No estás orando por los tuyos? ¿No cedes? ¿No perdonas? Mi abuela tenía un dicho que decía: ¿ves la tormenta y no te arrodillas? Cuán sabio eran las abuelas, ¿verdad? Tenemos que ser sensibles a la voz de Dios. Si Él te dice: no te embarques en este proyecto, no es tiempo, el tiempo no es para eso ahorita, tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo para que no nos diga: si me hubieras escuchado desde el principio, no estarías en esta situación. Lo más importante aún en la tormenta es que debes ayudar a otros, como Pablo lo hacía. Todos se salvaron, nadie pereció. Incluso hubo una parte donde los marineros querían huir del barco y Pablo le hablaba al capitán y le decía: no los dejes que se vayan, porque si se van perecemos, necesitamos su ayuda. Y es verdad, en este tiempo de confinamiento otros tienen mayores tormentas, nosotros tenemos que ayudarles. Si en una contingencia salen grandes héroes, lo hemos visto a través de todas las tormentas que ha habido, sismos, todo eso en la naturaleza, cómo realmente dejas de pensar en ti mismo, dejas de ver tu problema y ayudas a otros. Es tiempo de cumplir con ese llamado que Dios nos ha dado. Al terminar la tormenta, no nos debemos haber desviado del propósito de Dios. Servir a otros, ¿sí? Ayudar a otros que están pasando por mayores problemas que tú. Al inicio yo te comenté: no vamos a salir igual de esta tormenta. Estos hombres no salieron igual de la tormenta. Aprendieron que tenían que confiar en Dios y que conocerle. Dios siempre quiere enseñarnos algo a través de todas las pruebas. Y déjame decirte, mujer, que vamos a salir diferentes. Como sus discípulos vamos a conocerle mejor. Vamos a saber que Él es nuestro Salvador, que Él es el único que aplaca las tormentas, el que nos ayuda. Es el único que hace grande bonanza en nuestra vida, el único que trae paz. Como Pedro, vamos a tener una nueva dimensión de fe, creciendo aún más, confiando aún más en Él. Vamos a ver en dónde depositamos nuestra confianza. Él te quiere extender la mano como a Pedro. Él quiere que camines sobre lo natural, que hagas cosas que nunca has hecho. Como Jonás, dispuestos a obedecerle, a hacer la voluntad de Dios aún en medio de las tormentas, a ser sensibles a su voz, a no alejarnos de su presencia. Debemos obedecer aún en medio de estos tiempos difíciles. Como Pablo, firme en su propósito, en su llamado. Cuando acabe la tormenta, yo ya voy a estar lista para servirle a Dios. Voy a aligerar mis cargas, voy a permanecer firme. Voy a ayudar a otros.
Cuando acabe la tormenta vas a decir, listo, ya terminamos, ya acabó la tormenta. Pero Dios te va a decir, no, apenas estamos empezando. Hay mucho por hacer. Es tiempo de quitar los escombros, es tiempo de limpiar, es tiempo de restaurar, es tiempo de edificar. Tienes que restaurar lo que echó a perder la tormenta. Tienes que edificar, y ahora tú vas a escoger si vas a edificar sobre la arena o sobre la roca. ¿Sobre quién vas a edificar, mujer? Y entonces vamos a poder decir, se hizo grande bonanza. El Señor hizo grande bonanza. El Señor envió las cosas para que nosotros aprendamos. No, definitivamente no vamos a salir igual de esta tormenta. Voy a salir empapada, tal vez de mis propias lágrimas, porque ha habido tiempos de tristeza. Voy a salir tambaleante porque los vientos estuvieron tan fuertes que pensé que me derribaban. Voy a salir enlodada, despeinada, no lo sé. Pero mi percepción de Cristo va a ser otra, porque con Cristo siempre hay esperanza, porque con Cristo siempre va a ser grande bonanza. Pasamos tiempos muy difíciles, pero tenemos que conocerle mejor, tenemos que confiar plenamente en Él, tenemos que obedecerle y hacer su voluntad, tenemos que cumplir su propósito, servirle a Él y servir a otros. Nada va a ser igual, mujeres, porque en Cristo todas las cosas nos ayudan para bien. Y yo quiero cerrar con esta oración que venía en el libro que te comenté del señor Max Lucado, donde él dice que nuestro Dios puede hablarle a las tormentas, que nuestro Dios puede traer la paz. Acompáñame a orar, mujer, porque sabemos que los tiempos son difíciles. Señor, te doy gracias por las mujeres, gracias porque ellas se toman de tu mano, Señor. Señor, te pedimos que nos ayudes a librar las tempestades en nuestras vidas, que hables a las tormentas que nos azotan, que nos agobian. Tú puedes hacerlo, Señor. Confiamos que de tu mano podemos salir adelante. No quiero salir igual, Señor. Yo quiero conocerte más. Yo quiero confiar más en ti. Yo quiero obedecerte y escuchar tu voz. Dejar mis cargas que no me permiten, Señor, avanzar en este tiempo. Cumplir mi propósito, Señor. Yo quiero, Señor, regresar contenta a tu casa, a servirte, a servirle a otros, Señor. A permanecer firme, que nada me desvíe de mi propósito, del llamado que tú tienes en mi vida, Señor. Ayúdame, Señor, a edificar sobre la roca que eres tú, Señor. Dame las fuerzas para salir adelante en esta tempestad, porque sé que contigo siempre hay grande bonanza, Señor. Que eres el Señor que puede traer la paz y que no nos das la paz como el mundo la da, Señor. Tu paz sobrepasa todo entendimiento. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios que nos saca de las tormentas. En el nombre de Jesús, amén.